El tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida se ha vuelto más complicado con la presentación de los resultados positivos del ensayo DIGIT-HF en el Congreso de la ESC en Madrid. Se necesitaron más de 8 años para completar este ensayo aleatorizado y controlado con placebo, en el que se evaluó la adición de un fármaco muy económico, la digitoxina, al tratamiento estándar basado en guías en 1.240 pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40%. Un ensayo previo había comprobado los efectos de la digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se llamaba DIG y asignaba 6.800 pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y ritmo sinusal a digoxina o placebo. El criterio de valoración principal, la mortalidad por todas las causas, fue prácticamente idéntico en ambos grupos, pero los pacientes tratados con digoxina tuvieron una tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca un 28% menor. En ese momento, el ensayo fue considerado en gran medida como un ensayo negativo. Sin embargo, en los términos actuales, donde casi todas las intervenciones en la insuficiencia cardíaca fracasan en reducir la mortalidad y solo logran disminuir criterios de valoraciones sustitutos, como las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el ensayo DIG podría reinterpretarse fácilmente como un éxito, por dos razones. La primera es que la digoxina redujo significativamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 28%, en un nivel comparable con los inhibidores de SGLT2 y los inhibidores del receptor de angiotensina-neprilisina en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La segunda es que la digoxina también redujo las hospitalizaciones totales. El objetivo del nuevo ensayo, el DIGIT-HF, el objetivo principal, evaluado para superioridad, fue un compuesto de muerte por cualquier causa o hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, considerando el primero que ocurriera. Los posibles eventos de criterio principal fueron revisados de manera ciega por un comité independiente. Se trató de un ensayo internacional, doble ciego y controlado con placebo. Se asignaron aleatoriamente pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección ventricular izquierda inferior a 40% y clase funcional NIJA 3 o 4 o fracción de eyección menor de 30 con NIJA 2 en una proporción de 1 a 1 para recibir digitoxina a una dosis inicial de 0,07 miligramos una vez al día o placebo, además de la terapia médica según guías. Después de una mediana de seguimiento de 3 años, un evento del criterio principal, muerte por cualquier causa o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, ocurrió en el 39,5% de los pacientes en el grupo de digitoxina frente al 44% en el grupo placebo. Esa reducción absoluta de riesgo del 4,6%, con un número necesario a tratar de 22, se tradujo en una reducción relativa de riesgo del 18%, estadísticamente significativa, con un hazard ratio de 0,82. Ambos componentes contribuyeron a esta reducción. El hazard ratio fue de 0,86 para la mortalidad y de 0,85 para la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los análisis de subgrupos mostraron una señal moderada de un efecto de tratamiento heterogéneo, en el que el beneficio de la digitoxina parecía ser mayor en pacientes con insuficiencia cardíaca más avanzada. Los tamaños de efecto fueron mayores en pacientes con presión arterial sistólica inferior a 120 milímetros de mercurio frente a 120 milímetros, mayor de 120 milímetros de mercurio. Y fue mayor en pacientes con frecuencia cardíaca superior a 75 latidos por minuto frente a pacientes con frecuencia cardíaca inferior a 75 latidos por minuto. Los eventos adversos graves ocurrieron en el 4,7% de los pacientes del grupo de digitoxina frente al 2,8% en el grupo placebo. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre los resultados de este ensayo. Primero, un mensaje claro de este ensayo es la seguridad de los glucósidos cardíacos. Casi todas las sugerencias de daño por glucósidos cardíacos provenían de análisis observacionales, probablemente sesgadas por selección, en que los pacientes más enfermos recibían el glucósido. Cuando los pacientes se asignan aleatoriamente, parece que no se observa un daño por los glucósidos cardíacos. Una segunda reflexión. Estos resultados positivos se dan a pesar de una buena terapia de base.
Los pacientes en DIGIT-HF recibieron un tratamiento adecuado con la terapia contemporánea para insuficiencia cardíaca. Incluís dos beta bloqueantes, bloqueo de la renina-angiotensina, inhibidores del receptor de la angiotensina-lipinilisina y antagonista del receptor de mineralocorticoides. Solo 1 de cada 5 pacientes estaba con inhibidores de SGLT2, debido a que el ensayo comenzó antes de la aprobación de esa clase de fármacos. Que este beneficio ocurriera por encima de la terapia de base complica un poco el discurso, porque hace surgir dos preguntas principalmente. ¿Deberían los pacientes con una IC con fiebre reducida tomar ahora 5 fármacos en lugar de 4? Y otra pregunta. Dado que la digitoxina cuesta casi nada, ¿debería preferirse en situaciones con limitaciones de presupuesto frente a los inhibidores de SGLT2? Una cuarta reflexión. El tamaño del efecto clínicamente significativo. La reducción absoluta de riesgo fue de casi 5% en muerte y primera hospitalización. Y esto, si lo comparamos con los ensayos más recientes de inhibidores de SGLT2, es parecido. Esta señal parece aún más fuerte en pacientes con presión arterial más baja y frecuencia cardíaca más alta. Considerando el bajo coste de la digitoxina, esto solo refuerza la relevancia clínica del tamaño del efecto. Y para acabar, algunas críticas. DIGIT-HF tuvo una inclusión muy lenta y tasas de eventos más bajas de lo esperado, a pesar de contar con pacientes altamente sintomáticos y con una fracción de eyección ventricular izquierda media del 28%. Esto refleja los beneficios de la terapia moderna para la insuficiencia cardíaca y la dificultad para demostrar beneficio con nuevos fármacos. Una segunda crítica es que el límite superior del hazard ratio para el criterio de evaluación principal fue de 0,98, casi alcanzando el 1, es decir, ningún efecto. Una tercera crítica, la digitoxina no es la digoxina. En España, en otros países europeos, en Estados Unidos, solo está disponible la digoxina. Y si bien todos los glucósidos cardíacos se unen e inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa en los miocitos cardíacos, y que tanto la digoxina como la digitoxina producen efectos similares, inotropos positivos y una modulación neurohormonal, sin embargo existen diferencias farmacodinámicas importantes. La digitoxina es más fácil de usar, conduce a niveles sanguíneos más estables. Y a diferencia de la digoxina, la digitoxina se ve menos afectada por la insuficiencia renal porque cuenta con una eliminación enteropática adicional. Esto es importante cuando se trata de trasladar esta evidencia fuera de un entorno de ensayos clínicos donde los pacientes pueden no tener el mismo acceso a controles de vigilancia. Y para acabar, dado el bajo número de eventos de DIGIT-HF, incluso una pequeña diferencia en los efectos clínicos de la digitoxina frente a la digoxina podría ser clínicamente significativa. Es importante precisar que un ensayo holandés, el Decision, evaluará la digoxina en pacientes con IC con fiebre reducida.